Bueno, buenas tardes a todos. Estamos pues en la edición del 2021 de los conversatorios en energía, ciencia y tecnología del Instituto de Investigación en Energía. Y en esta ocasión tenemos al ingeniero Ángel Baide, que en el conversatorio que hicimos en la reunión anterior, tuvo fallas en su sistema de conexión. Entonces no quisimos dejar al ingeniero Baide sin expresar su opinión debido a la trascendencia y experiencia que el ingeniero Baide tiene en su sector eléctrico, que data de muchísimos años, y consideramos que es importante, muy importante escucharlo. Bien, Ángel Baide es ingeniero mecánico electricista del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Tiene una experiencia en sistemas de energía eléctrica de la Escuela Superior una especialidad en sistemas de energía eléctrica de la Escuela Superior de Electricidad de la Universidad de París, en Francia. Desde 2006 trabaja como consultor en temas de energía eléctrica, principalmente en aspectos regulatorios. Del 2002 a 2006 cumplió un periodo de 4 años como presidente de la Comisión Nacional de Energía, que esa fue la que se creó en 1998, después de que Elvin Santos desarticuló la CNEE, que se llamaba Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Pues bueno, entonces Ángel Baide estuvo ahí 4 años en la CNE, que es el ente regulador del sector eléctrico. Es similar al actual CREE. En 2005 y 2006 además fue comisionado por Honduras en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE, que es el ente regulador del mercado eléctrico regional centroamericano. Anteriormente había trabajado por 10 años como funcionario del Banco Mundial en Washington en proyectos de energía de varios países de la región africana. Previamente trabajó por 1 año en la Unidad de Energía de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, México. Ángel Baide inició su carrera en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, donde llegó a estar a cargo del sistema de generación y transmisión. En esos años participó activamente en los trabajos de interconexión eléctrica centroamericana, que comenzó en 1976 con la interconexión Honduras-Nicaragua. Bueno, presentado al ingeniero Baide, dejamos al ingeniero en el uso de la palabra. Adelante, ingeniero. Ok. A ver si miran la presentación. Sí, sí se ve. Ok. Bien, sí, esta es como decía Marco, es la presentación que debía haber hecho yo hace un par de semanas en el conversatorio anterior del Instituto de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que por una falla de mi computadora no pude hacer. Y es sobre el proceso de decisión de la ENE. Y el objetivo es la introducción de la competencia en la industria de la energía eléctrica. Ese es el objetivo final de la decisión de la ENE, que es una parte de las acciones necesarias para introducir la competencia en la industria de la energía eléctrica en Honduras. El objetivo es eliminar el monopolio y el monopsonio que hoy ejerce la ENE, porque la ENE es el comprador único, todos los generadores le tienen que vender al ENE, no tienen a nadie más a quien venderle, y además es el único al que le podemos comprar energía a los que estamos aquí en la zona servida por una red de transmisión. Y la competencia es el medio idóneo para reducir los precios a los consumidores finales. Ese es el objetivo que se busca, reducir los precios a los consumidores finales. Espérenme que tengo mi teléfono también y me está interfiriendo. Lo voy a apagar.
Perdón, y es que yo quería mencionar esto porque Marco Antonio Flores, introduciendo el conversatorio la vez pasada, habló del artículo 1 de la Constitución de la República, que dice que el fin último del Estado es el bienestar del pueblo, etcétera, de la población. Y él mencionaba, bueno, si es así, entonces este proceso de escisión de la ENE debería producir unos menores precios de la electricidad. Y es que efectivamente así es. Como digo, la escisión es una acción necesaria para poder introducir la competencia. Y la competencia es el mejor medio que existe para tener los precios óptimos de los productos. Además, yo quería recordar que el artículo 339 de la Constitución de la República dice que se prohíben los monopolios y los monopsonios. Evidentemente que los que escribieron eso no habían leído los textos de economía que hablan de los monopolios naturales. Una industria que tiene economías de escala, una industria donde el costo promedio de producción va descendiendo, bajando y bajando y bajando a medida que aumenta y aumenta la cantidad de artículos o de producidos, es un monopolio natural, porque si hubiera varias empresas, necesariamente tendrían costos más altos y entonces los precios serían más elevados. Ahora, claro que la empresa que se encuentra en situación de monopolio puede explotar esa situación para subir los precios exageradamente. Por eso, si fuera un monopolio privado, o sea, cuando hay un monopolio natural, cuando hay una industria que es un monopolio natural, entonces, o bien debe ser, y la ejerce una empresa privada, o sea, o bien puede ser ejercida por una empresa privada bajo regulación del Estado, o puede ser ejercida por una empresa estatal. Esas son las soluciones. Entonces nosotros, pero el artículo dice, se prohíben los monopolios y los monopsonios. Actualmente tenemos un monopolio del ENE, en el sentido de que solo al ENE le podemos comprar energía, a nadie más. Los consumidores, tanto residenciales como comerciales como industriales. Y por otro lado tenemos un monopsonio ejercido por la ENE, porque todos los generadores que existen, que son de propiedad privada, solo le pueden vender al ENE. Entonces, estamos con la decisión del ENE, con la reforma que están introduciendo, avanzando en cumplir un poco mejor lo que dice el artículo 339. La industria de la energía eléctrica, desde que la comenzó Thomas Alva Edison, creo que fue en el año 1882 que él inauguró su primer sistema eléctrico en un barrio de Manhattan, en los Estados Unidos, en Nueva York, se ha considerado o se consideró como un monopolio natural, es decir, que debía ser una sola empresa, y así era. Las empresas eléctricas eran empresas verticalmente integradas con un monopolio sobre un territorio determinado, monopolio concedido por el Estado y sujetas a regulación por el Estado. Eran, pues, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, generalmente empresas privadas reguladas por el Estado. Ahora, en los 1970s hubo progreso tecnológico, es decir, sobre todo en la generación, porque ¿qué pasa? Yo les hablaba de las economías de escala que continúan y continúan. Mientras más produzco, más barato me sale cada unidad de producto. Esa era la situación con la generación antes de los años 70. Y las centrales eléctricas, su tamaño óptimo era de 2000 megawatts para arriba. Una central más pequeña producía más caro. Entonces, eso favorecía pues la idea del monopolio natural global. Pero en los 70s hubo mucho progreso en las turbinas de gas, que permitió usar temperaturas mucho más altas, que antes los álabes de la turbina no los aguantaban esas temperaturas, pero en los 70 se hizo avances en la metalurgia y se inventaron recubrir los álabes de las turbinas de gas con cerámica. Eso permitió elevar la temperatura de operación de las turbinas de gas. Y los que recuerdan termodinámica sabrán que, pues recordarán que mientras más alta la temperatura de operación de una central térmica, más eficiente es esa central. Además, como los gases de escape salían a unas temperaturas bastante altas,
surgió la idea, bueno, usémoslos, metámoslo en una caldera donde con los puros gases de escape de la turbina de gas, sin quemar más combustible, vamos a producir vapor. Y ese vapor lo vamos a mandar a una turbina de vapor. Entonces, sin gasto extra de combustible, había otra generación, que era generación en turbinas de vapor. Estos son las centrales de ciclo combinado, que tenían unas eficiencias arriba del 50%, cuando lo mejor que daba una central de las antiguas era un 40%. Y entonces ya surgió la idea, bueno, y estas centrales de ciclo combinado podían ser tan pequeñas como 200 o 300 megawatts, no se necesitaba que tuvieran miles de megawatts. Entonces producían unas centrales chiquitas más barato que aquellos monstruos de antes. Entonces eso hizo surgir la idea, bueno, entonces podemos tener competencia en la generación. O sea, que los generadores compitan para venderle a los compradores. Y esa posibilidad dio lugar a mucho pensamiento y mucho debate en los países desarrollados. Y aquí les voy a mostrar un libro. Este libro, Markets for Power. Aquí abajo vemos que dice An MIT Press Classic. Es cierto, es un libro clásico. Todavía se cita hoy en artículos y en otros libros. Escrito por Paul Joskov, un eminente economista del MIT, y Richard Schmalensee, que también había propuesto ya cómo hacer un mercado spot de electricidad. Y ellos hacen un análisis de cómo se puede introducir la competencia en el sector eléctrico. Ese libro, que es un clásico, como decía, publicado en el 83 por el MIT, esa es una muestra pues, de toda la actividad intelectual y el debate que se produjo en aquellos momentos al darse cuenta de que era posible introducir la competencia en el sector, que no tenía que ser visto como un monopolio natural globalmente. Y este libro ya presenta la opción de la desintegración vertical, es decir, de que las empresas que antes eran verticalmente integradas con todas las actividades dentro de la empresa se pudieran separar en empresas de generación, de transmisión, de distribución. Esta es una copia de una página donde dice eso aquí arriba, Complete Vertical Disintegration. Es uno de los escenarios que él consideraba, que los autores consideraban. Desintegración vertical completa. Eso es lo que se está haciendo con la ENE por medio de la escisión de la ENE. Desintegrarla verticalmente, separar la generación de la transmisión de la distribución. Y toda esa efervescencia intelectual que se produjo allá en los años 80 o antes, desde los años 70, llevó finalmente a que los gobiernos tomaran decisiones políticas e introdujeran reformas legales. Varios países iniciaron la reestructuración de la industria y rompieron el monopolio, introdujeron la competencia. El primerito fue Chile, pero como Chile era un país de Latinoamérica, pues no le paró mucha bola el mundo, pero después siguió Inglaterra y Gales, y eso sí, llamó la atención. Y después siguieron, bueno, muchos países, los Estados Unidos incluidos. Ahora, para introducir la competencia, una de las medidas necesarias es justamente la separación de actividades, o sea, la desintegración vertical de las empresas verticalmente integradas. Eso es lo que hace la decisión del ENE, repito. Y hasta el Banco Mundial, cuando vio lo que estaba pasando en el mundo, y eso que el Banco Mundial había sido el padrino de las empresas, apadrinó la creación de empresas eléctricas estatales, pero el Banco Mundial empezó a llevar a cabo su propio proceso de debate interno. Trajeron al banco a los mayores expertos mundiales en estos temas para aprender y para debatir y discutir. Y en 1992 tomó una decisión el banco y dijo, bueno, vamos a adoptar una nueva política de apoyo al sector eléctrico de los países en vías de desarrollo. Y publicaron su política a inicios de 1993 en este documento que se llama The World Bank Role in the Power Sector, o sea, el papel del Banco Mundial en el sector eléctrico. Básicamente lo que decía, miren señores, a los países les decían, no, ya no les vamos a dar más fondos blandos para construir infraestructura eléctrica.
Eso había sido la historia desde en Latinoamérica, sobre todo desde la creación de las empresas estatales. El Banco Mundial había financiado líneas, subestaciones, centrales eléctricas. Y ahora el banco decía, busquen la inversión privada. Esto puede funcionar como un negocio cualquiera, con competencia. Los gobiernos no se tienen que endeudar para construir la infraestructura de electricidad. Y eso causó las reformas en Latinoamérica. Chile había sido un pionero, pero después siguieron todos los demás países. Y en nuestra región centroamericana, Honduras fue el primerito que hizo la reforma, con la Ley Marco de 1994. Esa ley ordenaba privatizar la distribución, que eso es ya bastante más avanzado y más radical que la nueva Ley General de la Industria Eléctrica. Y abría la generación y la transmisión a la inversión privada. Si se hubiera implementado esa ley, habríamos pasado a un modelo con competencia en el mercado eléctrico, competencia en la compra y venta de energía al por mayor. Y además, la ley Marco creaba esta figura de los grandes consumidores que estaban libres de comprarle a los generadores directamente. Entonces habría un mercado también de competencia en la venta al por menor, digamos. Pero la ley se implementó parcialmente nada más y quedamos con un modelo que no estaba en la ley. Por eso digo que es un modelo de facto que se llama de comprador único, porque todavía hoy los generadores le venden a la ENE. Hay unos poquitos generadores mercantes, o sea, que le venden al mercado de oportunidad, al mercado spot, pero solo hay un comprador en el mercado spot, que es la ENE. Entonces, al final, todos los generadores le venden a un único comprador que se llama ENE. Y ese es el modelo que salió de la ley Marco, aunque no era ese, como digo, el que proponía la ley. Mientras que para que haya competencia en el mercado se requieren múltiples vendedores y múltiples compradores y algunas regulaciones en unos determinados campos. Los vendedores serían los generadores, las empresas comercializadoras o el mercado spot. ¿Por qué? Un industrial, por ejemplo, podría decidir comprarle al mercado spot. Entonces el mercado spot es un vendedor. Y los compradores serían las empresas distribuidoras, sobre todo, que son las más grandes compradoras, las comercializadoras que compran para revender, los consumidores calificados, que son los, y el mercado de oportunidad también, porque el mercado de oportunidad le compra a los generadores. Ahora, se requieren ciertas regulaciones para que esto funcione sobre el acceso a las redes, sobre todo, principalmente. Y el precio por el uso de las redes, porque si un generador le va a vender a una industria, necesariamente van a usar las redes que son propiedad de, bueno, del transmisor y del distribuidor, ahorita de la ENE, después van a ser de una empresa estatal de transmisión y una empresa estatal de distribución. Y hay que pagar por el uso de esa red. Entonces se requieren algunas regulaciones que digan cómo se tiene el acceso a la red y cuánto se va a cobrar por el uso de la red. Ingeniero, también medición y facturación. ¿Sí? Ingeniero, sí. Dice que acá estamos viéndole todavía la primera transparencia. No se ve el resto. No, no, no. Espéreme, pues. ¿Qué será? Yo creo que tiene que darle en presentar, en el cuadrito donde está la como pantallita. Allá sí, abajo. Sí, yo le di allí. Le di allí. Espéreme. Bueno, deje de compartir y vuelva a compartir y vuelve a entrar ahí con el cuadrito que aparece pantalla de... Sí. Ah, ya. Aquí me dice que... Bueno, ya lo apagué. Ajá. Vuelva a decir. Le voy a decir que abra otra vez. Y ahí me da la opción de los documentos que puedo subir. Sí, y básicamente entonces, el único es este. Sí, vaya a ese, comparta ese y ya cuando esté con la pantalla ahí, le dice que se lo proyecte. Pero ¿dónde le digo? A ver. Ahí en el cuadrito de PowerPoint donde está la pantallita. Y ahorita no están viendo nada. A ver, ahí sí estamos viendo.
donde dice múltiples vendedores y compradores. Sí, ajá, sí. Sí, entonces a ver, me voy a pasando cambiar ahí también. Ahí está la pasta, el inicio. Sí, perfecto. Bueno. Puede ir pasando ahí de la izquierda y entonces dándole clic. Yo supongo que ahora solo tengo que darle a que inicie el slideshow. ¿Se mira eso o no? Sí, eso sería, exacto, sí. Ok. ¿Y ahora ven que cambió? No, seguimos con la primera transparencia. ¿Qué tendré que hacer para que se vea? Porque yo cambio a la siguiente y no la miran ustedes. Entonces yo creo que lo que debería que hacer es irle dando clic a cada transparencia. Si no le funciona el data. Es que sí, más bien yo le doy clic a cada punto. Le doy clic a varias. A ver, voy a salirme. Y ahora se cambia. Ahí está introducción a la competencia. Sí. Pues la voy a tener que hacer así, no usando el show sino que así nomás. Sí, dándole clic a cada transparencia para que se la ponga en la pantalla. Sí. Ahorita estoy ya en introducción de la competencia, entonces, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Bueno, voy a repetir entonces rápidamente. ¿Está bien? Está bien. Bueno, sí, yo decía que el objetivo de la introducción, el objetivo de la decisión del ENE es finalmente introducir la competencia en la industria de la energía eléctrica y eliminar el monopolio y monopsonio que hoy ejerce la ENE y pasar a un mercado competitivo. Porque la competencia es el medio idóneo para reducir los precios de los consumidores finales. Y yo les recordaba lo que usted había hablado del artículo 1 de la Constitución, que dice que el bienestar del pueblo, de la población, es el fin último del Estado. Y usted había hecho el comentario, bueno, entonces la decisión del ENE tendría que tener como fin reducir los precios. Y usted tenía sus dudas de que a lo mejor iban a aumentar los precios. Pero sí, realmente esa es la idea. La introducción de la competencia se hace para reducir los precios. Y después yo les decía, el artículo 339 de la Constitución de la República prohíbe los monopolios y los monopsonios. O sea que eliminar el monopolio y monopsonio que tiene el ENE ya es un paso, o reducirlo, vaya, no eliminarlo, reducirlo, es un paso avanzando para adecuarnos un poco más a lo que dice la Constitución. Y les decía, bueno, la industria de la energía eléctrica fue considerada como un monopolio natural por 100 años. Desde que Thomas Alva Edison comenzó con el primer sistema eléctrico. Y entonces las empresas eran verticalmente integradas, como sigue siendo la ENE, por ejemplo, que tienen generación, transmisión, distribución dentro de su seno. Y un monopolio sobre un territorio, monopolio concedido por el Estado, pero sujetas a regulación por el Estado cuando eran empresas privadas, ¿verdad? En los 1970s hubo progreso tecnológico, les decía yo, con las turbinas de gas sobre todo, que permitieron, porque antes, claro, un monopolio natural es una empresa, una industria donde hay economías de escala, de modo que el costo por unidad producida va cayendo con la cantidad producida. Mientras más se produzca, más barato sale cada unidad. Entonces no tiene sentido tener varias empresas compitiendo porque van a producir cada una cantidad pequeña y van a tener costos muy altos. Es mejor que haya una sola empresota que produce todo. Claro que tiene que estar, si es privada, regulada por el Estado, o puede ser una empresa estatal, monopólica. Pero este progreso tecnológico hizo posible, por ejemplo, centrales generadoras pequeñas que eran mucho más eficientes que los monstruos que existían antes. Yo les decía, una central para producir barato tenía que ser de 2000 megawatts o más. Mientras que ya cuando se hicieron esos cambios, hubo centrales de 200 o 300 megawatts, mucho más eficientes que las grandotas. Entonces ya eso permitía la competencia. Porque si un montón de pequeñas empresas generadoras pueden producir barato,
Entonces podemos hacer que compitan para venderle a los compradores. Esa fue la idea. Y eso dio lugar a mucho pensamiento y debate entre la gente de los académicos y la gente de la industria. Y este es un libro, Markets for Power, que se publicó en 1983, que hizo mucho impacto, donde ellos ya analizaban cómo se podía reorganizar el sector eléctrico. Y ese libro, publicado por el MIT, ya presenta desde entonces, en el 83, el modelo de la desintegración vertical, es decir, de la escisión de una empresa como el ENE que está verticalmente integrada. Ya desde entonces, del 83, se había identificado esa opción. Aquí está una parte del libro donde habla de este escenario 4, desintegración vertical completa, dice, de la industria. Que eso es lo que estaríamos tratando de hacer ahora. Pues toda esa efervescencia intelectual, artículos, libros, debates, talleres de discusión, etcétera, llevaron a que los políticos, los gobiernos, tomaran ciertas decisiones e hicieran reformas legales, emitieran leyes reformando el sector eléctrico. El primer país que inició fue Chile. Y yo les decía, bueno, como era un país latinoamericano, entonces no mucha gente se dio cuenta de lo que estaba pasando allá. Pero después siguió Inglaterra y Gales, y ahí sí, todo el mundo abrió los ojos y empezaron a ver lo que estaba pasando allá. Y lo imitaron, por ejemplo, los Estados Unidos, comenzaron las labores de reestructuración, que allá se hicieron estado por estado, ¿verdad? Para introducir la competencia. Pero para introducir la competencia era necesario justamente separar las actividades, romper las industrias, las empresas que estaban verticalmente integradas. También el Banco Mundial hizo su propio debate interno. Y digo que el Banco Mundial había sido el que recomendó y apadrinó la creación de las empresas estatales en Latinoamérica. Pero ellos también empezaron a pensar en el asunto y en 1992 su junta directiva adoptó una nueva política para apoyo al sector eléctrico y publicaron en el inicio de 1993 este paper, este documento de política que se llama el papel del Banco Mundial en el sector eléctrico. Y básicamente lo que decían era, ya no les vamos a dar dinero para infraestructura eléctrica, busquen inversión privada. Y entonces los países latinoamericanos se vieron forzados ya a implementar sus reformas del sector eléctrico. Y nosotros fuimos los primeros, Honduras, en la región centroamericana, que hizo la reforma. Honduras fue el primer país con la ley marco de 1994. Y fíjense, les decía que ahí esa ley ordenaba que se privatizara la distribución. Habría también la generación y la transmisión a la inversión privada. Pero eso de privatizar la distribución, o sea, esa ley iba mucho más lejos que la ley actual, la Ley General de la Industria Eléctrica. O sea que en ese campo aquella ley era más revolucionaria. Y si se hubiera implementado todo eso, habríamos pasado ya directamente a un mercado competitivo en la compraventa al por mayor, y también habría un mercado en la compraventa al detalle, digamos, en la venta al detalle, que era, pero les llamaba grandes consumidores, ya daba la idea de que tenían que ser consumidores bastante grandes, que quedaban libres de contratar directamente con generadores. Pero esa ley se implementó solo parcialmente y quedamos con un modelo de facto, digo, porque no era lo que la ley proponía. Quedamos de facto con un modelo de comprador único, donde se abrió el campo a la generación. Desde 1994 casi toda la generación ha sido inversión privada, pero vendiéndole a un único comprador, que ese se llama la ENE. Ahora, para que haya competencia en el mercado se necesitan múltiples vendedores y múltiples compradores y ciertas regulaciones, decía yo. Por ejemplo, los vendedores serían los generadores, que pueden vender directamente a una industria, las empresas de comercialización, que pueden vender directamente a un comprador, el mercado de oportunidad también, porque una industria podría comprar en el mercado de spot. Y los compradores son las distribuidoras, principalmente, que son los compradores más grandes, ¿verdad? Que necesitan más energía. Las empresas comercializadoras que compran para revender. Entonces,
tienen que comprar a los generadores para poder venderle a los consumidores, y los consumidores calificados son compradores, y el mercado de oportunidad también, que le compran los generadores mercantes. Y las regulaciones que se requieren son para reglamentar el acceso a las redes, porque un generador que le vende a un industrial, por ejemplo, tiene que usar las redes de transmisión y distribución. Entonces, tiene que haber unas reglas que digan cómo va a ser eso y que se le ponga un precio al uso de esas redes. También la medición y la facturación pueden requerir regulación. Y la nueva ley introduce la figura del consumidor calificado, que era lo que la ley marco llamaba gran consumidor, y se cambió el término. Fíjense ustedes que consumidor calificado fue copiado de las leyes españolas. Allá le llaman consumidor cualificado, pero es la misma idea, es un consumidor libre de comprarle a quien le dé la gana. Y se le cambió el nombre de gran consumidor a consumidor calificado para que el ente regulador, la CRE, pueda ir bajando el requisito de demanda, porque al inicio, bueno, ahorita lo que ha publicado la CRE es que ¿quién es consumidor calificado? Alguien que tenga 3.000 kilowatts de demanda, 3 megawatts de demanda máxima o más. Entonces, pero eso hay que irlo bajando, y en algún momento ya esos consumidores no van a ser grandes consumidores, va a ser cualquiera. Entonces, por eso quedó mejor el nombre consumidor calificado, porque al final de un proceso que va a durar años seguramente, cada uno de nosotros en nuestras casas seremos también consumidores calificados que podemos comprarle a un comercializador o a un generador. Y la figura del comercializador también la introduce la nueva ley, que es alguien que compra para revender. Y esta es la estructura física de la industria, ¿verdad? Están las centrales generadoras que entregan su energía a una red de transmisión. Esa red alimenta a redes de distribución, que son las que están en los centros de población, y tenemos un operador del sistema que es como el director de orquesta, o algunos lo comparan con el controlador aéreo que dirige todo lo que está pasando ahí en este sistema eléctrico. Y tenemos grandes consumidores, por ejemplo, en nuestro caso las dos cementeras, la de Comayagua y la de Bijao, que están conectados directamente a la red de transmisión. Pero hay también industrias, grandes consumidores, que están conectados a la red a alguna red de distribución. Entonces, eso es lo que tenemos así como estructura física. Para que haya competencia necesitamos que haya pues esa desagregación, esa separación, que haya muchos generadores que son empresas independientes unas de otras, que haya un transmisor que solo se ocupe de eso, y que haya empresas de distribución. Yo estos cuadros aquí, que son las distribuciones, los pinté de color diferente para indicar empresas diferentes. Y los grandes consumidores, ¿verdad? Que podrían quedar libres los consumidores calificados definitivamente son libres de comprarle, por ejemplo, a un generador o comprarle a un comercializador. Y el comercializador, por supuesto, tiene que comprarle a los generadores para poder revender a los consumidores calificados. Entonces, el modelo que propone la ley, pues sí, expresamente dice que se tienen que separar las actividades. Los generadores no pueden participar en la transmisión, el transmisor no puede poseer ni generación ni distribución, el distribuidor no puede poseer generación ni transmisión. Aunque la ley dice generación, bueno, se le puede permitir si en casos especiales, si lo justifican y el regulador lo aprueba, pero nunca más de un 5% de su demanda máxima. Pueden tener alguna generación como para emergencia, ¿verdad? Y en consistencia con estas reglas que están en la ley para separar las actividades, pues la ley ordena que la ESINDA se separe en empresas distintas para las distintas actividades, porque si no queda ahí una empresa que no encaja con lo que dispone la ley. Ahora yo quería aclarar este punto, la distribución y la comercialización, que tradicionalmente nosotros consideramos que la comercialización, es decir, la medición, la facturación, el cobro,
todo eso es parte de la distribución. Así ha sido tradicionalmente, pero realmente hoy se reconoce que son actividades diferentes. La distribución es lo que ahora se le da en llamar, en inglés, the wires business, el negocio de los alambres, nada más, que consiste en invertir para crear líneas y otros equipos de distribución y en darle en operar y mantener esas redes para que estén disponibles su capacidad para transportar energía. Pero la comercialización solo sería la compra a los generadores para revenderle a los usuarios. Entonces, eso es una actividad diferente de la de distribución. Las dos tienen que ser rentables. La ENE está perdiendo plata y básicamente es en la comercialización porque compra una cantidad de energía, entrega un montón de energía, pero una parte de la energía que entrega es consumida, es aprovechada, pero no pasa por los medidores. Y si no pasa por los medidores, no es facturada y no es cobrada, ¿no? Esa es la situación. O sea que el ENE está perdiendo dinero en la actividad de comercialización. Ahora, la ley general se redactó bajo la premisa de la separación de actividades. La transmisión y la distribución iban a ser separadas. Y además, esas actividades se las iban a transferir a unos inversionistas operadores privados que el proyecto de los fideicomisos debía reclutar, debía encontrar, haciendo unas licitaciones públicas internacionales. Entonces, la ENE, decía la ley, dice la ley, se debe escindir, se debe separar en empresas de generación, transmisión, distribución. Ahora, de esas empresas, solo la ENE Generación sería un operador en el mercado eléctrico. Las otras dos, la transmisión y la distribución, serían lo que yo llamo empresas patrimoniales, es decir, serían las dueñas de las redes, pero las redes las iban a manejar los inversionistas operadores privados. Entonces, ellas solo serían, transmisión ENE, distribución ENE, serían las dueñas de las redes, y estos inversionistas operadores, que eran las que iban a estar manejando las redes, le tenían que pagar una renta, un alquiler a la ENE Transmisión y a la ENE Distribución por el uso de las redes. Claro que esos inversionistas operadores, y esta era la principal idea de buscar a esa gente, tenían que hacerse cargo de las inversiones necesarias para reforzar y para expandir las redes. Y todo lo nuevo que construyeran sería de su propiedad, pero solo por la duración de la concesión que tendrían. Claro que esa concesión se les podría renovar al final del plazo, ¿verdad? Pero ellos serían dueños de lo que hicieran, pero solo hasta el final de su concesión o de su licencia de operación, y después pues podría venir otro licenciatario o podrían ellos continuar si se les renovaba la concesión. Entonces, hablando de la escisión del ENE, la ley ordena que se escinda, que se divida la ENE, y dice una empresa de generación, una de transmisión y al menos una de distribución. Y ahí quería yo recordar que cuando la ley Marco en el 94 mandó que se privatizara la distribución, la ley Marco decía hay que definir regiones, zonas de distribución donde la distribución pueda ser tanto técnica como económicamente sostenible, y eso es lo que hay que privatizar. Entonces la ENE, cuando salió la ley a finales del 94, creo que en noviembre del 94, buscó a contratar consultoría para que definieran las regiones y contrató a una empresa muy conocida española, y estos señores identificaron 3 regiones, ¿verdad? La zona noroccidente con sede, digamos, en San Pedro Sula, la zona del litoral atlántico con sede en La Ceiba, que abarcaba hasta el Valle del Aguán, y la zona centro-sur con sede en Tegucigalpa. Y eso, como no se llegó a privatizar, se convirtió en las sugerencias de distribución del ENE, ¿verdad? Y todavía hoy funciona así, pues esa es la organización de la distribución dentro del ENE, esas 3 zonas, noroccidente, litoral atlántico y centro-sur. Entonces, yo pensaría que sería saludable
que la decisión creara más de una empresa de distribución, o sea, que no tengamos un único distribuidor en todo el país, sino que por lo menos 2 distribuidores, que se dividan las zonas en esos 2 grandes grupos y se haga 2 empresas distribuidoras o incluso las 3 que habían sido identificadas en 1995. Ahora, la ley dice que esas empresas serán estatales, propiedad del Estado, a través de la ENE como empresa matriz, dice. A mí me parece que ahí hay un riesgo. Yo digo que para que la escisión sea real, esa empresa matriz debería reducirse a llevar estadísticas de lo que hacen las 3 empresas, ¿verdad? La de generación, la de transmisión, la de distribución, y a tal vez hacer algunas acciones de coordinación. Pero si esa empresa va a ser una real matriz, con un gerente nombrado por el gobierno, que seguramente va a tener un peso político más grande que el de los gerentes de transmisión, generación y distribución. Entonces yo pienso que la dinámica va a ser que va a seguir funcionando como una única empresa estatal verticalmente integrada. Por eso yo creo que hay que quitarle importancia y quitarle funciones a la empresa matriz, que lamentablemente la ley habla de una empresa matriz, para que sea más bien como una especie de centro estadístico y centro de coordinación, pero no una real matriz que esté por encima de las empresas de transmisión, generación y distribución, porque, como digo, vamos a seguir con una empresa verticalmente integrada si no se hace eso. Ahora, para poder hacer la decisión, pues se requiere esto de que se llama la debida diligencia, identificar los activos y pasivos de cada empresa para empezar y hacer un balance inicial. También hay que elaborar un plan de negocio para cada empresa. Para eso hay que identificar, bueno, qué producto o servicio es lo que yo estoy ofreciendo, a qué precio lo voy a vender. Hay que elaborar contratos. Elaborar contratos entre las empresas. Por ejemplo, el generador le va a tener que vender al distribuidor. El distribuidor tiene que contratar con el transmisor para el uso de la red de transmisión. Creo que esas son, ¿verdad?, los contratos. Y entonces cada empresa va a poder ver, con base en sus contratos y los precios de sus productos, podría hacer unas proyecciones de sus ingresos. Otra cosa que tienen que hacer es registrarse ante la CRE y obtener las licencias. Por ejemplo, ahorita la ENE ejerce la transmisión y la distribución, que según la ley requieren una licencia emitida por la CRE, pero no tiene esa licencia. Las nuevas empresas deberían obtener sus licencias, deberían ajustarse a lo que dice la ley. Yo pienso que estas empresas también deberían seguir un proceso de planificación estratégica, que es una expresión que se usa, que tiene su contenido ya bien definido, y yo creo que hay que identificar, bueno, yo digo aquí proyectos de inversión coordinados. Por ejemplo, la operación del cajón no es óptima actualmente, se aparta del óptimo, y eso tiene un impacto económico. Cuesta más cara la satisfacción de la demanda si el cajón no se puede usar de manera óptima. ¿Y por qué no se puede usar de manera óptima el cajón? Colocándolo en la punta. Los sudamericanos usan la palabra empuntar, el empuntamiento de las centrales hidroeléctricas de embalse. Eso es necesario para minimizar el costo de la generación. ¿Por qué no se puede hacer con el cajón? Por las limitaciones de la red de transmisión. Entonces yo creo que sería ahí, fíjese, esta empresa de transmisión podría identificar inversiones prioritarias en transmisión para eliminar esas restricciones y permitir la operación óptima del cajón. Igual podemos decir con Cañaveral Río Lindo, y yo creo que con esa optimización se pagarían las inversiones en transmisión, seguramente, con el ahorro en la generación, en los costos de generación. Bien, yo pienso que la empresa de generación también debería buscar socios privados que inviertan en la ampliación de la capacidad. Por ejemplo, el cajón se ha hablado de la
de añadir una quinta unidad de generación. Eso no tendría sentido si no se puede hacer el empuntamiento. Por eso, o sea, previas inversiones en transmisión para eliminar las restricciones que impiden operar el cajón óptimamente, tendría sentido esa quinta unidad. El factor de planta del cajón actualmente es como del 50%, pasaría a ser del 40% con una quinta unidad. El factor de planta de Cañaveral Río Lindo es 77%, es una enormidad, porque cuando se fue haciendo las diferentes etapas de ese proyecto, se le fueron añadiendo más, se fueron desviando ríos. Bueno, se tapó un desagüe natural del lago en el sur, que era el río Tepemechín. Ahí se puso una presa para que el lago no se desagüe por ahí, y además se desvió dos ríos. Se desvió el río Yure y el río Varsovia, y se echaron al lago de Yohoa. Entonces hay mucha más agua para la capacidad instalada, o sea, hay demasiada agua para la capacidad instalada. Es necesario ampliar la capacidad instalada, tendría sentido. Otra decisión que tiene que tomar la empresa de generación es el retiro de centrales térmicas vetustas y quizás la sustitución de esas centrales por otras centrales. La central de Santa Fe, yo creo que todavía está ahí, aquí en Tegucigalpa, que se puso en servicio en 1968. Ya son 52 años, ¿verdad? Hay que tomar decisiones sobre esas centrales antiguas. Las turbinas de gas que están en San Pedro, posiblemente ya sean candidatos para retirarlas. La central térmica de La Ceiba entró en el 74, al 2004 eran 30 años, ya hoy ya vamos para los 40 años. Ok, creo que es todo lo que tenía que decir. Ahora, si hay preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que en este problema de la decisión de NE, mucha gente tiene temor que sea solamente una privatización, ¿no? En el sentido de que vemos todo lo que ha pasado con las empresas estatales, en Hondutel, ENE, que lo que se hace es volverlas ineficientes para después venderla como cualquier cosa, ¿no? Sin ningún valor, y crear en la población la idea de que las empresas estatales no sirven y todo lo demás. Claro que esto no es responsabilidad de la empresa, sino pues del Estado, que es el que pone los gerentes y las políticas. Entonces me da la sensación de que la gente, el temor que se percibe así, es como una avanzada en el neoliberalismo, ¿no? Que busca privatizar las empresas estatales. ¿Qué nos podría decir usted de eso, ingeniero? Mire, yo hice una vez una comparación con 3 centrales de la ENE, Puerto Cortés 1, Puerto Cortés 2 y la Ceiba térmica, que se le dieron a la empresa EMSE. Ese fue el comienzo de la empresa EMSE. Ellos se lo ganaron en una licitación, un contrato que llamaron ROM, rehabilitar, operar y mantener, porque las centrales estaban muy deterioradas y necesitaban una inversión para repuestos, overhauls, etcétera, y ponerlas a operar. Pues yo conseguí datos con la ENE de los últimos 3 años que esas centrales las operó la ENE y de los primeros 3 años en que las operó EMSE. Y entonces, por ejemplo, el factor de disponibilidad saltó de 62% a 86%. El uso de diésel, porque esas centrales que queman búnker, pero para el arranque y el paro se necesita diésel. Y para poder usar el búnker también se necesita pasar el búnker por un proceso de purificación en una plantita que hay ahí para purificar el combustible. Y entonces la ENE gastaba mucho más diésel. ¿Por qué? Porque a veces no había repuestos para la plantita de purificación, entonces no se podía usar el búnker, se usaba diésel.
Y en general, pues, también si el costo calculado salía más alto con la empresa estatal. Y yo creo que eso es toda la dinámica. O sea, es una empresa que no tiene incentivos para la eficiencia y entonces no logra los costos mínimos. Yo sí creo que la privatización sería ventajosa, pero por ejemplo, el proyecto de los fideicomisos decía que el banco fiduciario iba a encontrar estos inversionistas operadores privados, pongamos para transmisión, iba a hacer una licitación pública internacional para decir, miren, ofrecemos esta red que es de la ENE, ustedes le van a tener que pagar una renta a la ENE, pero se la vamos a entregar y ustedes van a ser el transmisor. Y ustedes se van a hacer cargo de la inversión en reforzar y expandir la red. Y aquí está el plan para los primeros 5 años. Tienen que gastar $500 millones en inversiones. Ese era el plan. Entonces, eso era para mí una privatización de la actividad de transmisión. Alguien me corrigió en una ocasión que yo dije eso y me dijo, no señor, la privatización es la venta de los activos que son propiedad del Estado. Y aquí no hay venta de activos, por lo tanto no hay privatización. Pero sí la actividad iba a quedar en manos de un privado que me parece que habría hecho una labor más eficiente que el ENE, honestamente. Porque esa es la dinámica, pues, de una empresa estatal versus una empresa privada. Yo no creo que haya así un pensamiento maquiavélico de que primero vamos a arruinar a las empresas para después venderlas como a precio de gallo muerto. No, no me parece que haya eso. Yo creo que le está dando demasiado crédito al gobierno, tal vez, pensando que hace esos planes. Yo creo que hay muchos factores que inciden para que la empresa estatal sea ineficiente. Bien, tenemos aquí, nos dice, ¿qué efectos tendrá la aprobación del Poder Ejecutivo al asignarle a Banco Atlántida en su condición de banco fiduciario el fideicomiso de generación, la construcción de represas o centrales hidroeléctricas? Sí, fíjese que en realidad no es asignarle al Banco Atlántida. El gobierno hizo, creo que era en ENEICO Alianza, una licitación donde varios bancos ofertaron para ser el banco fiduciario de un fideicomiso de generación y el Banco Atlántida se ganó esa licitación. Y entonces esa licitación, ese contrato de fideicomiso lo aprobó el Congreso Nacional y se publicó en la Gaceta. Y era para construir una central grande que daba una indicación, el contrato de fideicomiso, que el gobierno preferiría que fuera una central de gas natural. Pero decía que podría ser otro combustible el que resultara más ventajoso. Pero ya había ahí como una indicación de que el gobierno preferiría una central de gas natural. Y no ha pasado nada. Eso se adjudicó en enero de 2014 y ya van 6 años y no ha pasado nada. Y yo creo que la razón es porque todos estos fideicomisos son gobernados por un comité técnico donde hay una gran mayoría del gobierno. Creo que hay un miembro del banco fiduciario que creo que está ahí como secretario del comité técnico con voz pero sin voto. Creo que así es. Entonces, ¿por qué no ha progresado? Porque el gobierno no quiso seguir. Y por cierto, eso fue lo que pasó con también los otros fideicomisos, el de generación y el de transmisión. Voy a hablar de transmisión. El de transmisión no pasó nada tampoco. Y yo digo eso, no sé por qué el comité técnico no quiso seguir adelante. El gobierno no quiso seguir adelante buscando a un inversionista operador privado para transmisión. En distribución lo que decidieron fue, no podemos ir a buscar un inversionista operador porque no va a venir nadie. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la empresa, reducir las pérdidas. Entonces demos un contrato de lo que se llama un management contract, un contrato de gestión para reducir pérdidas, y así fue que salió la contratación de EIH.
Ahora, digo que no fue esta decisión última de un PCM, no fue adjudicarle un contrato al Banco Atlántida, eso ya estaba, es ampliar el alcance. Sí me parece que la ampliación del alcance es enorme, pues, porque una central de gas que tal vez pudo haber sido 500 megawatts, vaya, pongamos, comparado con esto que van a ser, yo no sé cuántos megawatts, pero un montón y montón de megawatts y 11 centrales, es una ampliación enorme. Yo supongo que el Congreso Nacional va a aprobar también ese PCM. A mí me parece que habría sido preferible hacer una nueva licitación para la construcción de esas y tal vez limitarse a los Llanitos y Catuyo y el Tablón, que fueron lo que surgió el debate a raíz de los huracanes ETA y IOTA, ¿no? A mí me parece que era mejor haber hecho una nueva licitación para un nuevo fideicomiso para solamente esas 3 represas. Y pues habría que ver cuáles eran los términos del contrato de fideicomiso propuesto. Yo creo que tendrían que estar ahí todas las condiciones. El contrato de fideicomiso, el PCM, por ejemplo, decía que se puede restringir, que el Banco Fiduciario va a poder invitar a una lista restringida de empresas. Y no decía nada más. El doctor Cosenza, en un artículo que publicó, señalaba que esa es una posibilidad de tratos indebidos, no transparentes, y que en realidad, claro, para unas obras de esa magnitud, lo normal es que se haga una precalificación. Y claro, eso da por resultado una lista restringida, pero la precalificación es un proceso serio que identifica solamente a empresas calificadas, pues para hacer para hacer obras de esa magnitud. Pero si se deja así como estaba dicho, sí queda algo feo ahí, porque entonces se puede decir, mira, te voy a dar el contrato a vos, mira, te voy a poner ahí a vos y a otras 2 empresitas que no van a poder competir contigo y el contrato va a ser tuyo. O sea, si no hay un proceso de precalificación para restringir la lista de empresas a las que se va a invitar a licitar la construcción, queda esa posibilidad de tratos irregulares, digamos. Por lo demás, repito, a mí me parece que no es mala idea la de un fideicomiso, pero me parece que debería estar restringido a los 3 grandes proyectos y que debería ser objeto de una nueva licitación, ¿verdad? Solo para eso, y con un contrato de fideicomiso bien redactado, cuidadosamente redactado. Perfecto. El problema, pues más que todo, yo lo veo como es con la desconfianza, ¿no? Con el gobierno de nuestro país, ¿no? Que es difícil creerles, ¿no? Vemos diputados que no conocen nada y que aprueban leyes y contratos al margen de la ley, ¿no? Usted mismo lo ha dicho, ingeniero, de que el fideicomiso de la distribución, pues no fue correctamente hecho de acuerdo a ley, ¿no? La contratación de EH no era parte de eso. No era, exacto, no era lo que se había planteado en el contrato de fideicomiso. Exactamente. Sí. Y el hecho de que se dice que se van a reducir el precio de la energía al usuario final, al final de cuentas, pues desde el 94 hemos visto que verdaderamente no ha sido así, ¿no? Entonces todo esto pues genera cosas. Pero cuando abrimos la competencia, por ejemplo, una empresa, la ENE compra energía solar a 18 centavos y no fue que ella decidió, es que el Congreso le puso ese precio, más de 18 centavos en realidad, porque son 18 centavos por la energía de dólar por kilovatio hora, más un cargo que llaman ellos por capacidad de potencia firme, que le aumenta otro poquito al precio de la energía. Entonces, esa es una energía que compra cara al ENE. Yo, hablando con alguien de El Salvador, de una empresa distribuidora de El Salvador, me decía que ellos, porque yo le pregunté por una licitación que hicieron ellos en 2016, que la vi yo ahí en el sitio web del regulador de El Salvador,
Y yo le pregunté a este amigo qué precio habían obtenido. Esa licitación era para generación eólica y generación solar. Y me dice que para la solar consiguieron un precio de $50 por megavatio hora. O sea, 5 centavos de dólar por kilovatio hora. Creo que esas centrales debían entrar, bueno, la licitación fue en el 2016, creo que entraban 2 años más tarde, pero ese precio es extraordinariamente bajo. Entonces, si le hubieran dejado al ENE que hiciera una licitación, probablemente hubiera conseguido, para una licitación solo para energía solar, probablemente habría conseguido precios menores que el Congreso estableció así de dedo. Y todo esto quiere decir, como es una empresa metida en un tema político, entonces no compra barato. Un comercializador se podría poner las pilas y comprar energía más barata. Y entonces podría ofrecerle precios más baratos al consumidor final. Perfecto, eso es parte de lo que usted dice. Cuando se hizo la tantas veces violada Constitución de la República, los constitucionalistas no se asesoraron, ¿no?, en cuanto a los monopolios ni en tantas otras cosas más, ¿no? Bien, hay una preguntita aquí que nos dice que obviamente cuando se haga la decisión de la ENE, ¿no?, en empresas independientes siempre ligadas al Estado, nos dice, ¿cómo quedan las pérdidas acumuladas que ascienden a más de 70 millones de lempiras? Sí, bueno, es que yo por eso mencionaba, hay que identificar los activos y pasivos y asignárselos a las empresas. Yo creo que ese pasivo de deudas y deudas que se han usado para pagarles a los generadores, pues le caen al distribuidor, me parece, porque él es el que compra para revender, ¿verdad? Y bueno, es buena pregunta porque algo habrá que hacer, no se puede establecer un balance donde no esté balanceado. ¿Cómo se financia esa? O sea, ¿cómo se va? ¿Qué tenemos en el lado de los activos a cambio de esa enorme deuda? Esas pérdidas acumuladas. Nos preguntan aquí, ¿qué hace falta para que termine de funcionar el mercado energético en Honduras? Bueno, se refiere al mercado eléctrico. Sí, sí, claro. Mire, hay una serie de cosas. Por ejemplo, como yo decía, se requieren muchos vendedores y muchos compradores. ¿Dónde están los compradores? Pues lo primero que tienen que salir son estos consumidores calificados. Pero ahorita prácticamente no hay consumidores calificados. Yo decía también que se requieren ciertas regulaciones, por ejemplo, para el uso de las redes. Eso falta. Había la CRE publicado unos contratos para el uso de las redes con unos precios ya ahí, pero luego lo retiró. Entonces ahorita no hay, falta esa regulación para el uso de las redes. La definición de consumidor calificado es muy restrictiva porque requiere una demanda máxima de 3 megawatts. Creo que esas dos cosas son dos cosas que están bloqueando. Luego, no hay, la gran mayoría de los generadores están amarrados con la ENE, con PPAs, o sea, no son libres de venderle al que quieran. Hay unos pocos que están operando como mercantes, pero como no hay consumidores calificados, no le pueden vender a nadie. O sí, habrá algunos consumidores calificados, pero faltan esas otras regulaciones para que ellos puedan vender, sabiendo cuánto van a pagar por el uso de las redes, etc. Y los generadores mercantes que le están vendiendo ahorita al mercado spot, el único comprador en el mercado spot es la ENE, entonces básicamente le están vendiendo a la ENE a través de ese mecanismo del mercado spot, pero son vendedores para la ENE. Entonces se necesitan más generadores libres que quizás se vayan añadiendo cuando se les venzan los PPAs con la ENE. Antiguamente no tendrían a quién venderle, pero hoy por lo menos pueden vender al mercado spot. Ojalá que la CRE pronto reduzca la barra para ser consumidor calificado y emita las regulaciones para el uso de las redes a fin de que estos generadores libres puedan empezar a buscar clientes entre los consumidores calificados, ¿no?
pero va a ser un proceso lento, pues. Fíjense ustedes que si los costos, por ejemplo, yo pienso que esa generación de $50 por megavatio hora en El Salvador, generación solar fotovoltaica, seguramente lleva algunos subsidios del gobierno, del fabricante de los equipos o del gobierno de la empresa generadora que instaló eso ahí. Seguramente, porque si no, yo veo que era demasiado bajo, 50. Pero sí es cierto que los costos de la generación solar fotovoltaica están cayendo, también los costos de la generación eólica están cayendo. Entonces va a llegar el momento, me parece a mí, en que un generador va a poder entrar sin contrato con nadie a vender al mercado de spot y salir bien y hacer negocio. Esa es una evolución posible, todavía falta ver, ¿verdad? Pero es una posibilidad para que entren más competidores vendedores al mercado eléctrico. Es que yo insisto, realmente que el problema es que hay una percepción bastante importante que no se hace lo correcto, ¿no? Por ejemplo, CIMEC estuvo mucho tiempo peleando sobre el contrato que se estaba cediendo a una empresa privada de la represa del Níspero, ¿no? Que era una central de la NE, ¿no? Que había tenido un costo de varios millones de dólares y que a cambio de nada, pues en estaba cediendo casi la totalidad de la infraestructura, ¿no? Entonces todo eso genera desconfianza en todas las actividades realmente. Tengo una pregunta que me dice Ricardo Espinosa, y me dice lo siguiente: Ángel, felicidades por tu excelente presentación. ¿Nos puedes compartir tu punto de vista de cómo manejar durante el proceso de decisión 1, el problema de la corrupción, 2, el tema del sindicato, y 3, el tema de la identificación de los activos y pasivos de cada empresa, donde tiene implícito la relación de una auditoría, la cual a mi criterio debe de ser independiente, donde el gobierno no debe tener ninguna intervención? Bueno, a mí me parece que la identificación de los activos y pasivos, aunque no es fácil, pero me parece la más fácil, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, en la transmisión están bastante bien identificados los activos. En el fideicomiso de transmisión que tenía el Banco Atlántico, lo tiene todavía, se hizo una debida diligencia, se contrató una empresa, el banco contrató una empresa de gran prestigio, alemana, que hizo el inventario de los activos de distribución y les puso valor, además, en función de su antigüedad y de su estado. Me parece que ahí está bastante claro. Ahora, en la distribución es más difícil identificar los activos, pero el proyecto que se llamó PROMEF, Proyecto de Mejora de la Eficiencia, financiado por el Banco Mundial, proyecto de la ENE, financiado por el Banco Mundial, hicieron una identificación de activos, que posteriormente vino la EEH, hizo un levantamiento exhaustivo de las redes de distribución y lo valoraron también, y el valor que ellos sacaron es bastante parecido al que había hecho el PROMEF, con unos métodos un poco más, menos exhaustivos, más de muestreo, tomando muestras. Entonces yo creo que con esas dos acciones, la de PROMEF y la de la EEH, el levantamiento y valoración de activos de EEH, creo que tenemos una buena base también para la distribución. Ahora los pasivos sí, ya es cosa de los contadores y los auditores, eso es complicado. No puedo decir mucho ahí, pero me parece que unos auditores y contadores profesionales van a poder hacer eso. Lo de corrupción, pues yo no sé dónde podría intervenir. Fíjense que la ley decía que la escisión tenía que estar completa para el 1 de julio de 2015, y estamos a 5 años y apenas está empezando, o 6 años y apenas está empezando, ¿verdad? La decisión, pero está, digamos, está financiada por el BCE, que el BCE va a poner el ojo también para ver que las cosas se hagan de manera limpia,
transparente. Yo creo que esa sería una garantía contra la corrupción, la presencia del BESIE como financista y como vigilante del proceso. Y ahora el otro punto era el del sindicato, pues ahí sí, a ver, ¿qué va a pasar? Pues, yo creo que ellos podrían convertirse en un sindicato de industria, o sea, decir el sindicato, así como hay el sindicato de la industria de las bebidas y similares, o el sindicato de la, ¿cómo es esto? De la salud, que podría abarcar a varias empresas. Yo creo que algo así es una solución, ¿verdad? Que ellos se conviertan en sindicato de empresas de energía o algo así. Y entonces que todos los miembros, todos los empleados de las 3 empresas o de las 4 sigan siendo miembros del sindicato, ¿verdad? Ajá. Bien. También nos pregunta alguien aquí, si los contratos PPA existentes operando se deben cambiar de titular contratante a la distribuidora, ¿va? Si los tenedores de los PPA estarían de acuerdo, porque además son decretos legislativos. Sí, buen punto. Mira, a mí me parece que yo pienso pues que sería bueno bueno, ustedes recuerdan que ahí en el año 2013-2014 la ENE contrató como 2.000 megawatts, sobre todo generación renovable, pero también de otro tipo. Y entonces tenía acumulada una cantidad enorme de capacidad contratada. ¿Y qué ha pasado con esos contratos? Pues todavía casi no ha pasado nada, pero ahí están. Entonces podría uno partir los PPAs y decir, bueno, miren, los PPAs que están en operación, donde el comprador es ENE Distribución, que el titular sea ENE Distribución. Y para los que son en exceso y que están ahí pendientes, que no se sabe si se van a llegar a realizar o no, yo había pensado que se podría crear una empresa comercializadora ENE que fuera la titular de esos contratos, ¿verdad? Para que si se lleguen a realizar, entonces, bueno, si caben dentro de las necesidades del distribuidor, se le pueden pasar al distribuidor. Si no, entonces que esta empresa comercializadora busque dónde colocar esa energía, seguramente en el mercado regional, por ejemplo. Ajá. Bueno, nos dice el doctor Rivera que la parte administrativa de las empresas de ENE debió separarse hace mucho tiempo, ya que la parte técnica ya se encuentra debidamente separada. Sí, sí, yo creo que por ahí va la decisión precisamente, ¿verdad? Porque tiene razón, Denis. Técnicamente son grupos totalmente diferentes y separados, con sus especialidades, y es administrativamente donde están metidos en una misma bolsa, ¿no? Bien, nos dice alguien aquí que ese es el problema de una decisión. Se vende como una idea práctica que puede maximizar las competencias económicas de un país y o sociedad. Al seleccionarse las partes de dicha institución para poder mejorar esas funciones que desempeña, pero en países muy mal gestionados, es nada más una vía de pérdida monetaria. Ondutel, ENE, claros ejemplos, nos dice. ¿Qué dice de pérdida monetaria? Permítame. Una pérdida monetaria, y pone de ejemplo Ondutel y ENE. Ah, ya. Bueno, es que yo creo que todos los textos que hablan de esto de la desintegración vertical para introducir la competencia, sí señalan que en una empresa verticalmente integrada hay una cantidad de cosas que ocurren adentro como una coordinación interior y que no tienen un costo extra, mientras que al separarse las actividades, por ejemplo, entonces se introducen lo que se llaman costos de transacción. Por ejemplo, el generador le va a tener que vender al distribuidor.
Y se supone, pero como en este caso los dos son estatales, yo creo que ahí los costos de transacción son mínimos. Pero si fueran una empresa privada que se desagrega en varias empresas, pues sí, hay una negociación y hay un costo de llegar a un contrato. Pero por otro lado hay ventaja, ¿verdad? Es cierto que el gobierno todavía pues tiene un peso enorme en el sector eléctrico y que estamos dando pasos lentos todavía, pero creo que estamos entrando en un camino que nos va a llevar a un mercado competitivo que sí debe resultar en menores costos, en precios más bajos. Eso me parece. Yo creo que no necesariamente la escisión va a ser causa de pérdida económica. Ajá. No creo que va a causar pérdida económica, puede contribuir a una mayor eficiencia. Sí creo, repito, que esa matriz no debería estar ahí o debería reducirse a una central estadística para que no se reintegre la empresa a través de la matriz, pues. Una matriz con un gerente nombrado por el gobierno, que es una persona con un peso político y que me parece que trataría de mantener la unidad de las empresas dentro de ese paraguas de la empresa matriz y ya no tendrían la autonomía que deberían tener cada una. Ajá. Bueno, a mí particularmente me queda la duda de por qué partir las empresas estatales, mientras las empresas privadas siguen verticalmente integradas. Por ejemplo, la industria petrolera, ¿no? Explora, explota, transporta, refina y comercializa. Sí. Es curioso, ¿no? Porque siempre se ha querido partir a las empresas estatales. No, pero no es una cosa del gobierno de Honduras o de a saber quién. Y como les mostré yo ese libro de 1983 que había sido precedido por mucho pensamiento también antes, es una cuestión de monopolio natural. Antes, cuando una central generadora tenía que tener 2000 o más megawatts para poder ser económica, entonces la integración vertical tenía sentido. Cuando ese paradigma se rompió, cuando fue posible centrales de ciclo combinado de 200 o 300 megawatts, mucho más barata la energía que las enormes centrales de antes, entonces ya fue posible introducir la competencia, y para introducir la competencia es necesaria la escisión, la separación de actividades. Esa es la lógica y eso ha ocurrido en todo el mundo, pues o sea, no es algo solo de Honduras, donde alguien maquiavélicamente dice, vamos a partir esta empresa. La verdad es que tiene sentido, pues, para tener un mercado eléctrico competitivo en lugar de un monopolio como tenemos hoy. ¿Y por qué el ICE sí funciona muy bien? ¿Qué cosa? El ICE, el Instituto Costarricense de Energía. No, pero fíjese que el gobierno de Costa Rica decidió que también iba a romper, iba a desintegrar verticalmente, iba a privatizar, etc. Pero la gente se revolvió, hicieron manifestaciones en las calles y entonces el gobierno se echó para atrás. Yo tengo un amigo, el ingeniero Mario Centeno, chileno, que era el gerente de la empresa estatal de Chile, Endesa, cuando Chile hizo la reforma. Y él estuvo totalmente a favor de la reforma y participó en el proceso. Y después él dio muchas conferencias. Bueno, cuando se privatizó Endesa, pero ya como distribuidor, porque se separó, pues la generación se privatizó por un lado, la transmisión por otro. No, yo creo que la transmisión siguió siendo estatal, o no sé. Y la distribución conservó el nombre de Endesa. Entonces los dueños privados
que habían comprado Endesa le pidieron al ingeniero Centeno, oiga, queremos que usted continúe como gerente. O sea que fue gerente de la empresa estatal y después gerente de la distribuidora privada. Y él lo invitaban a muchos congresos internacionales sobre el proceso de reforma del sector eléctrico. Y él siempre decía, el mayor problema que tuvimos en Chile para reestructurar el sector y privatizar la distribución y la generación es que Endesa era una empresa rentable. No tenía una rentabilidad enorme, tenía una rentabilidad como del 5%, digamos, sobre las inversiones, pero era una empresa bien manejada, eficiente y rentable, que le producía ganancias al gobierno. Y ese fue el principal problema, porque la gente percibía que era una empresa que estaba funcionando bien, y entonces ¿para qué privatizarla? ¿Para qué partirla? Etcétera. Pero era en este caso, pues sí, siguiendo todo esto que les conté de estas ideas que surgieron, de que un monopolio tiene sentido cuando tiene una base técnica y económica, es un monopolio natural, entonces sí tiene sentido. Pero si se rompe el paradigma del monopolio natural, entonces, ¿qué eso fue lo que ha ocurrido mundialmente? Pues se rompió, ya no hay justificación de decir que la industria eléctrica en su conjunto es un monopolio natural. No, puede haber competencia, entonces reestructurémosla para introducir la competencia, porque la competencia debe producir mejores precios, debe producir mejor calidad, etc. Y esa es la razón, pues. Y entonces Costa Rica le pasó el problema de Chile, ¿verdad? Una empresa bien manejada, donde no fue posible, al contrario de lo que pasó en Chile, de que a pesar de que era una buena empresa, sí, el gobierno tomó la decisión y la implementó, ¿verdad? De introducir competencia en la industria. En Costa Rica, pues sigue siendo todavía el dominio del Estado, ¿no? Y tienen razón, claro, funciona, tienen razón ustedes al decir que es una empresa que funciona eficientemente, ¿verdad? Allá el gerente del ICE en el lado de, porque el ICE es la unión de Hondutel y de la ENE, ¿verdad? Es energía y telecomunicaciones. Y el gerente del ICE de electricidad, que yo supe, siempre fue alguien que había hecho toda su carrera dentro del ICE. Tenía tal vez 25 años de estar en el ICE y había ido subiendo y subiendo por su buen desempeño hasta ocupar el cargo máximo. No era alguien que cambia cada vez que hay un nuevo gobierno, ni tampoco alguien que se nombra por razones políticas, sino que era un técnico que surgía de la propia institución, ¿verdad? Ya eso les demuestra que es una filosofía de gestión de la empresa estatal totalmente diferente de la que vemos nosotros aquí. Preguntas más y cortamos. Ya tenemos un poquito pasados. Sí. Hay una pregunta aquí interesante, o una observación. Dice, la energía que regalan los políticos y el gobierno a los que consumen menos de XX kilovatios hora, ¿quién la asumirá? Bueno, es que la ley dice que las tarifas tienen que recuperar todos los costos de prestar el servicio. Esos costos tienen que ser aprobados, dice, por la Comisión Reguladora. Y que si el gobierno quiere subsidiar, entonces tiene que hacerlo sin tocar las tarifas. Entonces, yo no sé qué subsidios habrá en este momento, pero la idea era que si el kilovatio hora cuesta para el cliente residencial 4 lempiras o 5 lempiras, entonces eso es lo que le tocaría pagar. Pero si el gobierno quiere decir, bueno, yo voy a pagar por este cliente, ya esa es otra cosa, pero el precio que debe recibir la ENE debería ser el que dice la tarifa. Correcto. Claro que ahí hay problemas para canalizar el subsidio del Estado, porque como la empresa es estatal, el gobierno le puede decir, ¿sabes qué? Adelantame vos ahí, no les cobres y ahí después te reembolso yo ese dinero. Hay un poco de desorden, pero la idea es que
el que carga con ese costo es el gobierno, y eso tiene que salir de los impuestos, de los que pagamos impuestos, ¿verdad? Claro. Pero es un costo del gobierno si quiere subsidiar a ciertas personas. Está bien, perfecto. Bueno, nos dice José Morán que en Costa Rica hay 8 distribuidoras. Sí, sí. Sí, allá hay cooperativas y hay empresas de distribución municipales también. Perfecto. Y Carla Hernández nos tiene un comentario aquí que nos dice, la decisión es un proceso legal más que administrativo o técnico, como se ha comentado. Es necesario que la ENE cumpla con la ley y que pueda competir. Por eso es necesaria su transformación de pasar del derecho público al privado. El caso de Undutel que he mencionado en varias ocasiones en este chat fue justamente porque siendo la estatal la pusieron a competir con empresas privadas. Esa última partecita, no, me faltó una palabra ahí. Dice, bueno, el caso de Undutel que han mencionado en varias ocasiones en este chat fue justamente porque siendo estatal la pusieron a competir con empresas privadas. Ya. Ajá. Sí. No, sí tiene razón, Carla. Es decir, la ley lo manda y tenían que cumplir, ¿verdad? Hacer la decisión. Ahí hay una, digamos que el aspecto legal es mandatorio, ¿no? Exacto. Sí. Bien. Solo quiero agregar de que hay gente de los invitados que han consultado sobre la grabación de la presentación suya, ingeniero. Las grabaciones siempre quedan en el Facebook del Instituto de Investigación en Energía o en la página web del instituto. De ahí se pueden descargar ya a partir de mañana. Si no hay otra pregunta o una aclaración más, yo sí quiero decir un poquito, pues. No necesariamente la privatización ha logrado, pues, reducción de costos, ¿no? Y esto, pues, lo hemos visto, porque siempre, no sé si que durará 30 años o más el proceso, pero siempre han habido, pues, incrementos, ¿no? En todo lo que se privatiza. Bien, entonces si no hay comentarios, pues, ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, siempre está invitado usted a las demás conferencias que organizamos. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Realmente que estuvo muy bien. Hubo un momento que tuvimos como hasta 110 participantes por ahí. O sea que, sí, o sea que el tema realmente es muy importante. Todos estamos preocupados por el tema, ¿no? Se nos ha enseñado que las empresas estatales son de todos, ¿no? Pero si están mal administradas, no son de nadie, ¿no? Y es una carga para todos, ¿no? Toda la deuda que tenemos es enorme, ¿no? Y se la debemos a gente, con una partida de nacimiento, le digo yo, o sea, pues con personerías jurídicas, y que se les debe, y esa deuda es de todos nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, y a usted, ingeniero Mayra en especial, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.